a todos, yo soy Alba y hoy vengo a tomarme un café calentito con vosotros mientras os cuento mis primeras impresiones sobre el volumen 2 de Stranger Things, tanto las cosas que más me han gustado como las que menos me han gustado. Voy a comenzar un poco como por personajes y tal que quiero comentar porque creo que así es como más sencillo. Ya os digo que estas son primeras impresiones que he tenido al ver el volumen 2 y es una cosa que a mí personalmente me ha parecido, es bastante subjetivo. Subiré un vídeo explicando algunas cosas más del volumen 2, momentos bastante claves del volumen 2, pero de momento este vídeo es una opinión un poco más personal. Ya os digo que me he traído un café y es un vídeo un poco más de lo que a mí personalmente me ha parecido. Voy a empezar por lo que es mi tribu y la manada a la que pertenezco, que es la pareja de Dustin y de Steve. O sea, es mi pareja absolutamente favorita de Stranger Things, no lo puedo evitar. Yo estaba muy triste con pues el primer volumen porque Dustin estaba muy triste, Dustin estaba en mitad de una depresión seguramente por la pérdida de Eddie en la cuarta temporada y de verdad que yo estaba pasándolo muy mal por él y empatizando mucho con él y notando esa mala relación que estaba teniendo con Steve, que al final me daba muchísima pena porque creo que los dos juntos son el equipo perfecto y creo que se complementan súper bien. Así que estoy muy contenta de que, a pesar de todas las cosas que han pasado en este volumen 2 que han sido muchísimas, han tenido como su momento para poder tanto pelear como solucionar lo que les pasaba o un poco cómo mejorar la relación de la que venían, que era bastante mala. Es verdad que, como os digo, han peleado en este volumen 2, han tenido una escena en la que, bueno, yo creo que era bastante necesaria para saber qué le pasaba a Dustin, pero sobre todo qué le pasaba a Steve, porque es verdad que de Dustin más o menos podíamos intuir que pues él estaba muy dolido, estaba pues eso, ¿no? Con una herida muy profunda por la pérdida de Eddie, que prácticamente se convirtió en su mejor amigo, que es verdad que Steve ha sido siempre muy amigo de Dustin, incluso su mejor amigo, pero es verdad que Eddie pues compartía otro tipo de gustos con Dustin que Steve no llega ni va a llegar a compartir nunca. Entonces creo que sabíamos más o menos qué le pasaba a Dustin, pero nos faltaba saber qué le pasaba a Steve. Y en esta escena en la que por fin Steve se abre y le dice que claro, que no, que como Eddie era su mejor amigo, que si Eddie hacía todo bien, que si Eddie, se ve claramente los celos que tenía Steve por Eddie de su relación con Dustin. Y ahí es verdad que cuando Steve empieza a decir pues que Eddie lo hizo mal, que Eddie se quiso hacer el héroe, que no actuó bien, que en el momento en el que pasa todo esto de Eddie en el Upside Down, es verdad que Steve le dice, os dije que nos movierais, os dije que no salierais de la caravana, pero Eddie se quiso hacer el héroe porque Eddie, y ataca muchísimo a Eddie, yo creo que un poco desde los celos que tenía por su relación con Dustin, y ahí es cuando Dustin brota y le dice que, bueno, pues que Eddie sabía que no era perfecto, pero que lo sabía, pero que sin embargo Steve no se da cuenta de que él no es perfecto, que Steve se piensa que él es súper perfecto y en realidad no lo es, y que Eddie sí que sabía que no era perfecto, pero que lo asumía y lo decía. Y entonces ahí es verdad que se enzarzan en una pelea, ¿vale? En esa pelea en la que se rompe el walkie-talkie, están en la sala del arco iris del laboratorio y tienen esa pelea que yo creo que al final es como necesaria para que los dos saquen como esa rabia interna que tenían, uno por la pérdida de un amigo y el otro por los celos que tenía de esa relación de amistad de Eddie con Dustin. Y tengo que decir que me gusta mucho. Y luego me gusta mucho la siguiente escena que hay después de esta pelea, que es como la reconciliación. Tenemos tanto la pelea como la reconciliación y creo que la reconciliación es muy bonita porque es Dustin intentando salvar a Steve, diciéndole que por favor no se juegue la vida porque ya ha perdido a uno de sus mejores amigos y no está preparado para perder a otro de sus mejores amigos, que es la escena en la que Steve, con muy poca cabeza, tengo que decir, pero claro, yo no sé qué era en esa situación, pone una escalera en un edificio en el que literalmente se está derritiendo. Entonces, amigo, ¿qué va a pasar si tú pones una escalera ahí? Te vas a ir para el pozo seguramente. Pero es verdad que en la desesperación necesitan salir de cualquier manera y ahí es Dustin cuando le dice eso,
que por favor no se juegue la vida, y viene la confesión de que no puede perder a otro de sus mejores amigos, cuando les dice que si tú caes, yo caigo, y esta relación de verdad que para mí es increíble. De hecho creo que es bueno, creo no, sé que es mi pareja favorita de Stranger Things, y yo agradezco muchísimo como fan que nos hayan dado este momento, tanto la pelea como la reconciliación, porque veníamos del volumen 1 en el que Dustin estaba muy mal y yo de verdad sentía mucha lástima, y me daba mucha pena que la relación de Steve y de Dustin estuviese tan áspera, tan arisca, y como que no podían ni siquiera cruzar dos palabras porque enseguida estaban discutiendo. Entonces, que hayamos visto esa reconciliación, para mí me deja el corazón calentito. Una de las escenas más comentadas de este volumen 2 ha sido la conversación de Will contándole a toda su familia, a todos sus amigos, que en realidad no le gustan las chicas, sino que le gustan los chicos, que es una cosa que ya veníamos sabiendo todos, y que al final él está súper enamorado de Mike. Y es una escena que me ha parecido súper bonita, me ha parecido súper necesaria. Estoy súper en contra de toda la gente que está diciendo que esa escena no es necesaria, que esa escena no vale para nada, que es un relleno que han querido meter ahí porque sí y tal, cuando sinceramente creo que es una escena ultra necesaria, y que al final lo que está haciendo es, por fin, confesar ese miedo que tenía y ese, ¿sabes? Ese trauma miedo que tenía con el que Vecna jugaba de Will, porque Vecna lo sabía, y ya sabes que Vecna al final juega con tus traumas y tus miedos. Y me parece súper valiente por parte de Will que haya dicho: voy a contarlo, voy a deshacerme de este pensamiento que tengo constantemente y este miedo que tengo, voy a contarlo, y una vez lo cuente y ya no sienta ese miedo, Vecna no va a poder jugar con eso en mi contra, ¿vale? No va a poder jugar con mi propio miedo en contra de mí mismo, que es una cosa como LOL. Entonces me parece súper guay. He estado leyendo por ahí que esa escena se tardó 12 horas en grabar, que estuvieron 12 horas grabando esa escena, que aparte Noah, el actor de Will, tuvo una preparación súper intensa para esa escena, y ya os digo, más de 12 horas de grabación me parece súper heavy. Y de verdad que no consigo entender la gente que no le ha gustado esta escena, cuando creo que es muy necesario, y que se lleva durante muchos capítulos dando pinceladas de que a Will le gusta Mike, que no sé qué, pero ya no es, ay, le gusta Mike, no, es como una cosa bastante más interna, y una cosa que sí que le está afectando con su relación con Vecna. Entonces creo que era súper necesario que esa confesión sucediera, y qué mejor que delante de toda su familia y sus amigos, y que se sintiese comprendido en ese sentido, y que él ya pudiese estar tranquilo y quitarse ese peso de encima. O sea, para mí esa escena es un 10, un 12 de 10. Otra de las escenas que he visto que más está comentando la gente es la escena de Nancy y de Jonathan, que la gente está como diciendo: vale, ¿han roto? ¿No han roto? ¿Siguen juntos? ¿No siguen juntos? A ver, bajo mi punto de vista, es una ruptura en toda regla. O sea, creo que aunque Jonathan termine dándole el anillo a Nancy, creo que es una ruptura. O sea, creo que esa escena en la que... Tengo que decir, por cierto, que no me ha gustado demasiado, en el sentido de es poco realista, aunque entiendo por qué lo hacen, pero es poco realista que de repente todo se esté derritiendo, te subas a una mesa rollo Titanic total, porque yo pensaba que se iban a hacer un Jackie Rose, y consigas salvarte porque de repente esa materia viscosa que se derrite se solidifica porque sí, ¿vale? No me gustó en ese sentido, lo vi poco realista, pero entiendo que esa escena es justo para que ellos estén cagados de miedo, y en ese sentido pues puedan confesar todo lo que sienten por fin de verdad, porque llevaban mucho tiempo sin tener un momento a solas y un momento de confesión en el que pudiesen decirse todo lo que sentían, y directamente lo que se están diciendo es todo lo que no les gusta el uno del otro. O sea, Jonathan le está diciendo a Nancy lo que no le gusta de ella o las cosas que ha hecho como para agradarla, y viceversa, Nancy también le está diciendo a Jonathan todas las cosas que no le gustan de él. Entonces, para mí y mi manera de verlo, es como una conversación bastante más adulta, en la que los personajes se están despidiendo, por así decirlo, y como ya tener la conversación de: mira, a mí esto no me ha gustado nada, pero te quiero, te querré, te he querido, porque al final
no van a dejar de quererse porque sí, pero como aceptando la realidad de que han estado juntos por todo lo malo que les ha pasado, porque al final nadie de su alrededor podría entender lo que les estaba pasando mejor que ellos. O sea, ellos siempre han estado juntos en los malos momentos, en los planes que han hecho, cuando han ido a por los Demogorgon, cuando Nancy entró en el Upside Down y Jonathan estaba ahí. O sea, creo que al final no hay nadie que se entienda mejor que entre ellos dos. Y sinceramente creo que para mí es una ruptura, aunque la gente dice, no, pero le terminó dando el anillo de matrimonio y tal. Sí, pero yo lo veo más como un simbolismo, ¿sabes? De, ya está, hasta aquí. Yo a lo mejor te quería pedir matrimonio, pero en mitad de toda esta vorágine de cosas que no sé qué siento y que al final tengo miedo, porque Jonathan se lo dice, tengo miedo y al final eres la única que me entiende, para mí es una ruptura en toda regla. Me ha gustado mucho esa conversación porque yo estaba bastante cansada de la pareja de Nancy y Jonathan porque no llegaban a ningún punto. Entonces, si no van a llegar a ningún punto, que lo corten y ya está. Pero yo por un momento sí pensaba que les iban a desvivir, la verdad, porque lo veía como muy angustiante en ese sentido y que se solidificase de repente el líquido ese viscoso me dejó fría. Pero bueno, han sobrevivido. La salida de Holly por fin de la mente de Vecna es una cosa que a mí me tenía así, con las uñas para afuera, porque yo decía, en el anterior fue como, vale, no ha conseguido salir por los pelos porque el radiocassette no tiene modo en bucle. Vale, lo entiendo. Pero en este volumen, cuando otra vez ha vuelto a pasar lo de que estaban, lo de que estaba Max en el hospital, que no era un coma, hemos visto que era un trance, que estaba rollo en trance, como le pasó a Will en este volumen, que está rollo en trance. Y otra vez empiezan las constantes vitales a bajar, casi a ponerse a cero, porque está Vecna en su mente, ya como cogiéndola del cuello y tal. Y otra vez parece que no se va a poder salvar. De verdad que yo en ese momento estaba diciendo, es que no, nos pueden estar haciendo por segunda vez hacernos ilusiones de que sí que va a conseguir salir y no va a conseguir. Y ya en ese momento en el que Will consigue conectar con la mente colmena y otra vez consigue, en este caso ya no Demogorgon, sino atacar directamente a Vecna para ayudar a Max a que consiga deshacerse de él y poder escapar, para mí me parece un momentazo, o sea, el momentazo de Will contra Vecna, porque vale, contra Demogorgon y tal, ok, pero directamente contra Vecna me parece un 10 y de verdad que para mí la tensión de Max no se va a salvar otra vez está súper bien traída y aunque me puso de los nervios, finalmente se solucionó y para mí fue quitarme un gran peso de encima. Un momento bastante lol de este volumen. Seguro que me voy a dejar un montón, pero bueno, como es un vídeo así en plan de primeras impresiones, tampoco quiero como profundizar muchísimo en todo. Pero un momento bastante lol es el momento de la madre de los Wheeler, o sea, de Karen Wheeler, que decide poner una lavadora a toda potencia y que eso va a conseguir que los Demogorgons mueran, por así decirlo. Me parece como fanservice total, porque es una cosa como que... A ver, me hace gracia, pero me parece como súper absurda la escena en la que están los cuatro, están Robin con Vicky, Lucas, que lleva en brazos a Max con el cassette y que están siendo acechados por tres Demogorgon, que finalmente los tres Demogorgon no les encuentran o no les den caza porque la madre de los Wheeler ha puesto una lavadora con una bombona de oxígeno y eso vaya a explotar. O sea, me parece un buen plan, pero es que me parece un poco lol en ese sentido y en el contexto en el que están, pero bueno, es un momento fanservice que a mí sinceramente me hizo muchísima gracia y cuando lo he vuelto a ver me ha seguido haciendo mucha gracia que esa señora termine con esos tres demo perros, demo dogs o demogorgon o lo que sean poniendo una lavadora. La verdad es que me parece bastante gracioso. Otro de los momentos que creo que no se ha entendido y que yo espero sinceramente que expliquen en el último capítulo es el momento del recuerdo de Henry Creel, de Vecna, en el que Max y Holly consiguen adivinar qué pasa con el catalejo y con la forma de la cueva y tal, que es que justo alineando el hueco de la cueva con la mira del catalejo, justo en ese momento en el que se alinean, cuando tú miras por el catalejo, hay como una cueva, como algo que cae en el suelo, un agujero en el suelo, y ahí justo se ve el recuerdo de Henry Creel cuando entra en esas cuevas y ve a un
espía ruso, pero esto, si tú no tienes la información de la obra de teatro, que por cierto subí un vídeo contándoos toda la obra de teatro de Stranger Things de First Shadow, si tú no tienes esa información, tú no sabes quién es esa persona, ni sabes qué es ese maletín, o sea, no tienes ni idea. O sea, si nunca has escuchado hablar de la obra de teatro, no sabes qué es eso, ni entiendes qué está pasando, no entiendes por qué le disparan la mano, o sea, no entiendes nada. Entonces, yo espero, tengo dudas, pero yo espero que en el último episodio lo expliquen, porque si no, no tiene nada de sentido. O sea, sabiendo lo que pasa, que os hago spoiler en este momento de la obra de teatro, si no queréis saber nada, pasar el vídeo, sino id a ver el vídeo que subí explicando toda la obra. Esa persona es un espía ruso que roba la tecnología que Brenner está desarrollando para poder llegar otra vez a la dimensión X, que ya se le pone nombre, que es el abismo. Y es un espía ruso que ha robado esa tecnología y es justo cuando él está escapando, pues se mete en esas cuevas y Henry le descubre. Al descubrirle y abrir ese maletín, como que se abre una brecha y Henry es la primera vez que va a la dimensión X o al abismo este que le han llamado, y después de 12 horas vuelve con la sangre cambiada. Pero ya os digo, si no habéis visto la obra de teatro o no habéis visto información al respecto, no tenéis ni idea de qué es esto, y es verdad que se queda como un poco en tierra de nadie sin entender muy bien que ese recuerdo que Max y Holly consiguen ver es el recuerdo clave de por qué Henry no puede entrar a las cuevas. Entonces, espero que en el último capítulo lo expliquen mejor y sí quede en contexto, porque si no se va a quedar como en la absoluta nada. Y el último personaje sí que quiero comentaros antes de explicaros el tema de las dimensiones de Stranger Things, que también lo han explicado, es Cali 008. No me da nada de buena espina, creo que va a terminar siendo también una especie de villano, por las cosas que hemos podido ver y tal. mm, Tengo mala sensación con ella, creo que como ya lo ha dicho a Eleven, la única solución es que ellas dos se sacrifiquen por todos para que, bueno, pues la sangre de Eleven deje de... Porque ya sabéis que Eleven tiene la misma sangre que Vecna, y por eso también tiene los poderes y tal, y como que el ejército la está buscando para poder seguir haciendo niños con esa sangre, y lo que le dice Cali es que pues muerto el perro, se acabó la rabia. Pues si ellas se sacrifican y dejan de existir, como que ya no seguirá pasando estos acontecimientos y estos experimentos con niños y demás. Entonces, como que la incita a que se sacrifiquen para que esto termine. Es la única que le llama hermano a Vecna cuando se refiere a él, sí, porque nuestro hermano tal. Y Eleven nunca se ha referido a Vecna o como hermano. No sé, tengo una sensación muy extraña con Cali cuando yo pensaba, cuando la vi en el volumen 2, o sea, en el volumen 1, perdón. mm, Fue como una esperanza de decir, vale, alguien más para luchar contra Vecna, pero después de este volumen 2 tengo muy mala sensación con ella. O sea, no, tiene algo turbio que no me gusta nada. Y lo último para terminar este vídeo es que por fin nos han explicado todo el tema de las dimensiones de Stranger Things, que es una cosa que llevábamos mucho tiempo pidiendo, de que por favor nos explicasen qué eran las dimensiones, cómo estaban estructuradas, dónde estaba una, dónde estaba la otra, y que era una cosa que el fandom necesitábamos entender, porque de verdad que era una cosa que no se entendía, o sea, que no se comprendía qué estaba pasando, y al final lo han explicado muy bien y se ve claramente en la serie. Y básicamente hay un dibujo, ¿vale? En el que se ve claramente que es un agujero de gusano. Como ya vimos en el volumen 1, el profesor Clark está explicando el tema de los agujeros de gusano y literalmente estamos ahí, en un agujero de gusano. El agujero de gusano se compone como de dos bases, una arriba y otra abajo, y un tubo que hay en el medio. Bien, en la base de arriba estaría el abismo o dimensión X, pero ya os digo que le han puesto nombre, se llama abismo. En la dimensión X, esta dimensión en la que tiene tonos dorados, ocres, que es donde Henry cae cuando Eleven le destruye en el laboratorio, en la sala del arco iris, cuando le destruyen la pared y se empieza a desintegrar, y cae en esa dimensión X llamada abismo. Vale, eso está en la esfera de arriba, pues la base de arriba, perdón, no es una esfera, es como para que nos entendamos, la base de arriba del agujero de gusano. Ahora, el túnel que hay en el agujero de gusano sería el mundo del revés, sería el Upside Down, ¿vale? Eso sería el Upside Down, que es una copia exacta
del 6 de noviembre de 1983, cuando pasa todo el tema de Will y tal. Es una copia exacta, ahí no ha pasado el tiempo, es una copia exacta de Hawkins. ¿Y dónde está Hawkins? En la base de abajo. La base de abajo del agujero de gusano sería Hawkins, que ahí sí que ha ido pasando el tiempo y ha sucedido todo esto que hemos ido viendo durante todas las temporadas. Y ahí sería Hawkins. Así que si hacemos un resumen del agujero de gusano, estaría en la base de abajo Hawkins. El túnel que vemos sería el Upside Down, que no es una dimensión, que es lo que se da cuenta Dustin en este volumen, que han estado equivocados durante todo este tiempo. Eso no es una dimensión, es como una parada en el tiempo, ¿vale? Una copia exacta de Hawkins que conlleva, o sea, que lleva, que es como el puente hacia la dimensión X, que es el abismo, ¿vale? O sea que todo este tiempo ellos han estado equivocados y nosotros también, de que el Upside Down, el mundo del revés, no es una dimensión, es una copia, es un puente. De hecho, el episodio se llama The Bridge, el puente, hacia la dimensión X. ¿Por qué es un puente? Porque Vecna lo que quiere es conectar, me pongo así para que más o menos lo veáis, la parte de arriba, que es la dimensión X, la quiere conectar con Hawkins. ¿Y cómo la quiere conectar? A través del Upside Down, que es ese puente que conecta la dimensión X al abismo con Hawkins, que está aquí. Y todo lo que hay en medio es el puente, el Upside Down, que construye para poder llegar a Hawkins y hacer su plan súper malvado. Así que eso está muy bien y está explicado. De hecho, se ve con el tema del coche que se queda en el muro y tal. ¿Y qué hay detrás del muro? Nada, o sea, se ve perfectamente cuando la cámara se aleja el agujero de gusano con la base, el tubo y la otra base. Se ve perfecto y creo que está súper bien explicado. Y hasta aquí este vídeo sobre mis primeras impresiones del volumen 2 de Stranger Things. Voy a ver un poco porque me voy a quedar seca completamente. Yo creo que ha sido un volumen bastante más flojo que el anterior. También es verdad que, para ser justos, el volumen anterior llevábamos años esperando ese volumen y se coge con muchísimas más ganas. También es un volumen como de más acción y tal. Son 4 capítulos muy a saco. Sin embargo, estos 3 capítulos, bajo mi punto de vista, no es que hayan sido más flojos, que bueno, se podría decir que han sido más flojos, pero creo que son como un poco más de transición y que eso muchas veces pues no gusta tanto como la acción. O sea, creo que la acción gusta muchísimo más que la transición y tal, y el desarrollo de personajes. Entonces puedo llegar a entender a la gente que está diciendo que este volumen ha sido un poquito más flojo. Para mí también es verdad que lo ha sido como algo más flojo, pero parándome como a buscar, a detallarlo un poquito más y tal, como a analizarlo un poco más, que no me sale la palabra, puedo entender que es un poco más cierre de personajes, cierre de arco de personajes. Están Jonathan, están Nancy, Dustin, Steve, los niños, Mike con 11, o sea, están como un poco más cerrando todos los personajes y todas sus historias para finalmente pues enfrentarse a la batalla final, que será el último episodio de Stranger Things. Así que estas han sido mis primeras impresiones. Me gustaría conocer las vuestras en los comentarios y que me podéis decir más o menos qué os ha gustado o qué no os ha gustado. Si sois del team de que os ha encantado o si sois del team que no os ha gustado nada, estoy encantada de leeros y atentos al canal porque seguiré trayendo antes del día 31, o sea, mañana pasado o al otro, información más detallada sobre el volumen 2 y sobre cositas muy importantes que creo que son importantes de comentar. Así que nos veremos en ese vídeo. Muchas gracias por ver y chao.